Muy bien, mis hermanos, como les decía, estamos estudiando la confesión de fe y en esta tarde nos corresponde observar el capítulo número 6. El capítulo número 6 trata con la caída del hombre. Dice el título, de la caída del hombre, del pecado y su castigo. Vamos a dar lectura. En el párrafo primero vamos a leer el primer parágrafo. Y dice así la confesión de fe. A pesar de que Dios creó al hombre recto y perfecto y le dio una ley justa, que hubiera sido para vida si la hubieran guardado, y amenazó con la muerte su transgresión, el hombre no la honró por mucho tiempo. En esta tarde vamos a observar este capítulo 6, pero lo vamos a dividir en dos enseñanzas. La primera enseñanza, que es la de esta tarde, nos vamos a enfocar en la caída del hombre. Y el siguiente miércoles, si el Señor nos lo permite, nos vamos a enfocar en hablar de las consecuencias del pecado, el castigo que Dios colocó sobre el hombre debido a la transgresión, debido al pecado. Entonces es necesario que observemos que este tema de la caída es un tema necesario de entender de forma correcta, que nosotros lo podamos observar de manera correcta como lo presentan las Sagradas Escrituras, porque el no entender qué significa la caída puede llevar a muchos errores tanto en la vida práctica como en la vida de adoración, errores incluso en nuestra manera de cómo comprendemos la naturaleza de Dios, y también errores en la visión de cómo somos nosotros, cuál es nuestra naturaleza o cómo es nuestra naturaleza. El no comprender la caída ha llevado a muchas personas a pensar que son buenas personas. Pero la palabra de Dios dice algo totalmente distinto, y eso es lo que bosquejan aquí los escritores de la confesión de fe. Si nosotros hemos leído Romanos 3, vemos que hay un mensaje claro y conciso dentro de la epístola a los romanos, en ese capítulo. Y el mensaje claro y conciso es que no hay ni uno solo bueno, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Así de claro es la palabra de Dios. ¿Y por qué razón o por qué causa es que la palabra de Dios establece que no hay ni uno solo bueno? ¿Desde qué momento, desde qué tiempo fue que se estableció que no había ni uno solo bueno? ¿Cuándo es que comenzó todo esto? Bueno, ahí es donde nosotros debemos volver al Génesis, volver al principio y observar que Dios, cuando formó y creó este universo, ¿qué dijo acerca de su creación? Que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Y entonces, ¿cuándo es que el hombre, que había sido originalmente creado de una manera buena, cuándo es que el hombre se dice que su generación o incluso él mismo dejó de ser bueno? El mismo Génesis nos lo relata. Debemos notar, antes de avanzar más, que este capítulo de la caída está relacionado con los capítulos anteriores. Recordemos que cada que vamos avanzando en los capítulos, vamos viendo ese hilo que conecta los temas que nos ha ido presentando la confesión de fe. Ya hablamos de que hay un solo Dios, y ese Dios decretó todas las cosas. Dentro de ese decreto, el Señor decretó la formación y creó el universo.
Y tras crear el universo también hablamos del tema de la providencia, que hay una obra creacional que es la que vemos en Génesis, pero que ahí no se detiene la obra de Dios. Dios continúa obrando en esa creación que Él formó, pero esa obra es distinta y eso es lo que se conoce como la providencia. Dios guía e interviene en ese mundo que formó. Pero después de hablarnos de estos temas, vemos que aquí nos conectan con el tema de la caída, la formación del hombre dentro de esa creación que Dios diseñó. Hubo algo que aconteció ahí y que vamos a observar en esta tarde. A ese evento que ocurrió tras que Dios formó al hombre se le conoce como la caída. Debemos decir que el hombre, cuando fue creado, vemos que el hombre fue la cúspide de la creación de Dios. ¿Por qué decimos que el hombre fue la cúspide de la creación de Dios? Porque dentro de todos los seres creados se nos dice que el hombre fue el único ser hecho conforme a la imagen y a la semejanza de Dios. El hombre fue el único ser hecho conforme a la imagen y semejanza de Dios. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó? Quisiera yo aquí abrir un espacio para que ustedes participen y meditemos en lo siguiente. ¿Qué es lo que ustedes entienden cuando han escuchado con respecto a la caída del hombre? ¿Qué significa que el hombre cayó? Vamos a abrir este espacio para participar. ¿Cayó en pecado? El hombre cayó en pecado. ¿Qué más se les viene a la mente cuando hablamos de la caída? ¿Cayó en el engaño? ¿Cayó en el engaño? Yo pienso que antes de llegar al engaño y al pecado fue la desobediencia, porque allí en Génesis Dios les dice perfectamente que no coman de tal árbol y ellos desobedecieron. La caída del hombre. Entonces el hombre cayó en pecado, cayó en engaño, cayó en desobediencia. ¿Son buenas las respuestas? Sí, tienen mucha relación. Pero como tal, tienen un significado, digámoslo, un poco más profundo que debemos meditar. ¿Por qué se le tituló la caída del hombre a esta doctrina? Debemos meditar primeramente que el hombre fue un ser creado conforme a la imagen y a la semejanza de Dios, por lo cual es la cúspide de la creación de Dios. El hombre fue hecho originalmente un ser único, especial, hecho a la imagen y a la semejanza de Dios. Habíamos mencionado cuando hablamos del tema de la creación que a veces las personas piensan que el hombre, el primer hombre era una especie de evolución del simio, un ser ignorante que fue con el tiempo adquiriendo conocimiento y evolucionando hasta llegar a lo que somos hoy en día. Pero cuando hablamos del tema de cómo fue el hombre creado originalmente, de acuerdo con las Escrituras, vemos que es al revés. El hombre originalmente estaba en un estado mayor del cual nos encontramos nosotros en este tiempo como seres humanos. Su entendimiento era más claro, más nítido, sus emociones estaban estables,
Su raciocinio era mucho más elevado. No había corrupción de pecado en ese momento. El hombre fue creado como un ser hecho a la imagen y a la semejanza de Dios, de acuerdo con las Escrituras. Pero posteriormente en Génesis 3 se nos pasa a relatar el tema de la caída del hombre. Sobre este tema de la caída del hombre ha habido muchas ideas erróneas dentro de la historia de la iglesia, y algunas de esas ideas incluso llegan a impactar o forman parte del diseño teológico, del diseño doctrinal de algunas iglesias de nuestros tiempos. Por ejemplo, durante el siglo IV y V había un monje británico de nombre Pelagio, y Pelagio formuló una doctrina que hasta nuestros días es compartida y concuerda con la manera de pensar de muchas personas. Pelagio habló del libre albedrío. Pelagio habló del libre albedrío y habló de la capacidad del hombre para hacer el bien. De acuerdo con él, Adán fue creado en un estado de neutralidad, y todos los seres humanos cuando nacen comparten ese mismo estado. Es decir, el hombre nace sin pecado, y el hombre cuando nace tiene de alguna manera la opción de decidir el pecar o el no pecar. Asimismo, el pecado es algo que se aprende por imitación. Esa fue la doctrina que desarrolló Pelagio. Y como les digo, ese pensamiento forma parte de la manera de pensar de muchas personas hasta nuestros días. Aunque no afirmen los mismos puntos que aquí establece Pelagio, vemos que en nuestra sociedad muchas personas creen que ellos pueden decidir el hacer el bien o el hacer el mal. Ahora sí, hay un bien moral humano que el hombre puede hacer, pero ese bien moral y humano no es totalmente bueno, o más bien no es bueno delante de los ojos de Dios. Porque cuando hablamos del bien que agrada a Dios, primero el bien debe ser conforme a la regla de Dios, es decir, los 10 mandamientos. Debe ser conforme a un corazón renovado por Dios, y debe ser para la gloria de Dios. Pero cuando nosotros vemos personas que dicen que pueden ser buenas sin estar relacionadas con Dios, sin creer en un Dios, sin asistir a la iglesia del Señor, que pueden ser buenas y no necesitan de la justificación que nos has dado por la fe en Jesucristo, pues no es un bien en todo el sentido de la palabra como lo establece Dios. Debemos partir analizando quién es el que establece lo que es bueno y lo que es malo. No es el hombre, es Dios. Entonces muchas personas piensan que ellos son buenos y que pueden hacer el bien, pero debemos recordar que el que establece lo que es bueno y lo que es malo es Dios. Pero aquí hay una pregunta, y ya la hemos mencionado antes. ¿Por qué las personas, o de dónde surge, de dónde se produce esa noción de lo que es bueno y de lo que es malo? ¿Por qué las personas de alguna manera tienen en sus conciencias un sentido de lo que debe ser, de lo que es lo correcto, de lo que es bueno, y en sus conciencias también tienen en cierta manera un sentido de lo que es malo? ¿De dónde proviene eso? Bueno, de la ley de Dios que está sobre las conciencias de las personas. Romanos 2 nos dice que aún los que no son creyentes conocen la ley de Dios, porque naturalmente Dios colocó esa ley en sus conciencias. Romanos 1 y Romanos 2 nos habla de esto. Si usted va a un lugar alejado donde haya una tribu de personas y ustedes le preguntan, ¿es bueno matar?
esas personas le van a decir, por supuesto que no. Si ustedes le dicen, ¿es bueno robar?, esas personas le van a decir, por supuesto que no. Si ustedes le dicen, ¿es bueno que yo tome la mujer de otra persona con la que comparten una relación? Y le van a decir, por supuesto que no. Y la pregunta es, ¿de dónde surge ese entendimiento? Si ellos no han visto los 10 mandamientos, la ley de Dios, ¿por qué hay una noción de la ley de Dios en esas personas? Es porque en sus conciencias está esa noción de la ley de Dios, la cual los redarguye y los acusa de sus malas obras. Entonces, como les decía, la idea de Pelagio es que el hombre fue creado en un estado neutro, en Génesis, y que cuando nacen los niños son creados en ese mismo estado, nacen en ese mismo estado, en un estado de neutralidad, donde ellos pueden decidir entre hacer lo bueno o hacer lo malo, y el pecado no es algo con lo que se nace, sino es algo que se aprende por imitación. Pero eso es totalmente falso, es una doctrina falsa y que tiene serias implicaciones en la comprensión del Evangelio que nos presentan las Sagradas Escrituras. Esta manera de pensar enaltece la capacidad del bien hacer del hombre. Básicamente ve al hombre como que está en sus propias fuerzas y en sus propias posibilidades hacer obras que agraden a Dios. Pero eso no es bíblico. Cuando Dios dice que no hay ninguno bueno, no hay quien busque a Dios, está diciendo que en el hombre no está ni el deseo ni el poder para cumplir y llevar a cabo su santa voluntad. Por otra parte, también con respecto a este tema de la caída del hombre, la Iglesia Católica Romana desarrolló su doctrina de una manera un poco similar a la de Pelagio, con sus ciertas distinciones. La Iglesia Católica Romana habla de que cuando el hombre cayó en Génesis, perdió algo que le había venido de fuera. Perdió lo que se conoce como la justicia original. El hombre perdió la justicia original y el pecado solamente hirió al hombre. No tuvo efectos graves en la naturaleza humana. Esos son puntos que establece la Iglesia Católica Romana con respecto al tema de la caída. El hombre perdió la justicia original, el pecado hirió al hombre, pero no tuvo efectos graves en su naturaleza, y en la práctica el pecado es una elección deliberada de la voluntad y actos externos. En conclusión, con la idea de la Iglesia Católica Romana, el pecado es un acto, pero no es una condición. El pecado es un acto, pero no es una condición. Ahora vamos a ver cómo estas dos formulaciones doctrinales de la caída del hombre son totalmente distintas a lo que nos enseña la confesión de fe, pero sobre todo a lo que nos enseñan las Sagradas Escrituras. Ustedes han escuchado de las doctrinas de la gracia. Los viernes vamos a tener ese estudio con el hermano Ángel de las doctrinas de la gracia. Dentro de las doctrinas de la gracia hablábamos del tulip. Y la primera doctrina que se nos presenta en las doctrinas de la gracia es la que se le ha nombrado como la depravación total. La depravación total o la corrupción total. Ahora vamos a ver que cuando las Escrituras hablan del tema de la caída y la confesión habla del tema de la caída, dicen que lo que aconteció en la caída del hombre fue precisamente eso que nos presenta esta primera enseñanza de las doctrinas de la gracia, que cuando el hombre cayó en Génesis,
ocurrió una corrupción total en su naturaleza. Los teólogos protestantes contemplaron la importancia de explicar y bosquejar de manera correcta esta doctrina. Y esta doctrina nos lleva a considerar que cuando el hombre cayó, no solamente sufrió pequeñas heridas. Cuando el hombre cayó, de acuerdo con las Escrituras, lo que se nos dice en las Escrituras es que el hombre murió. Si ustedes van a las Escrituras repetidamente, se nos dice que el hombre murió o que el hombre está muerto en sus pecados, en sus delitos y pecados. ¿Y por qué las Sagradas Escrituras utilizan la palabra muerte? La muerte destaca esa corrupción que se desarrolló completamente en la naturaleza del hombre. Físicamente se corrompe, físicamente se enferma, físicamente se deteriora y físicamente vuelve al polvo. Espiritualmente, ¿qué aconteció? Espiritualmente también esos dones que estaban puestos ahí al inicio en Génesis, esas capacidades que estaban puestas ahí en Génesis, dotadas o relacionadas con la justicia, el amor y la santidad, ¿qué pasó? También se corrompieron. Vemos que hay una corrupción espiritual, hay una corrupción física, y eso es lo que llaman las Escrituras la muerte de los hombres. El hombre está en un estado de muerte, y eso es lo que se denomina por las doctrinas de la gracia como la corrupción total o la depravación total. Ahora, entonces vamos a hablar que cuando mencionamos la caída del hombre, se le denomina la caída del hombre porque el ser que fue creado imagen de Dios se corrompió y distorsionó o se distorsionó la imagen de Dios, ese ser único y especial que Dios había formado a su imagen y semejanza en Génesis. Vamos a ir a Génesis capítulo 1 y vamos a leer los versículos 26 al 28. Cuando alguien llegue ahí, por favor, de lectura. Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Amén. Hasta el 28. Sí. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sobrellevad y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre esta tierra. Amén. Entonces, Génesis 1, 26 al 28 nos presenta lo que significa ser formado a imagen y semejanza de Dios. Vemos y debemos de notar que el ser formado a imagen y semejanza de Dios no quiere decir que el hombre era igual a Dios, que esa también es una enseñanza errónea que algunas iglesias de hoy en día comparten, que algunas iglesias de hoy en día predican, pero eso no es lo que nos presenta las Sagradas Escrituras. Lo que nos dice es que el hombre, cuando fue creado, fue diseñado con rasgos que testificaban a Dios y que le daban gloria. Dentro de esto, de estas características, debemos ver inicialmente que el hombre fue hecho un ser espiritual. Era un ser corporal físico, pero también un ser espiritual. El hombre fue creado con voluntad, con raciocinio, con intelecto, con conocimiento, con justicia, con amor y con santidad originales. Y todas estas características, cuando el hombre fue creado, no estaban contaminadas ni viciadas por el pecado. Eso es lo que quiere decir que el hombre fue
creado a imagen y semejanza de Dios. Pero en segundo lugar, también quiere decir que el hombre fue creado para representar a Dios. El hombre sería quien representaría y gobernaría y desarrollaría la creación para la gloria de Dios. Eso también forma parte, la autoridad otorgada inicialmente al hombre forma parte del hecho de ser creado a imagen y semejanza de Dios. El hombre, cuando fue creado, fue formado en un estado íntegro. No había pecado en él. Su intelecto era lúcido. Sus afectos estaban subordinados a la razón. Sus sentidos debidamente regulados. En su cuerpo y mente brillaban algunos rasgos de la gloria de Dios. Estas son algunas características que nos menciona el teólogo Luis Berco acerca de lo que significa ser formado a imagen y semejanza de Dios. Y eso es lo que nosotros podemos ver en Génesis capítulo 1 y capítulo 2. El hombre fue creado para representar, servir, glorificar y ejercer la autoridad de Dios sobre la creación. Pero cuando pecó, ¿qué aconteció? Pues todas esas características originales fueron corrompidas por el pecado. Por eso se le llama la caída. Porque imaginemos ese estado de gloria original con el cual el hombre fue creado, y cuando el hombre pecó, cuando el hombre desobedeció y fue tentado por Satanás, ¿qué pasó? Cayó de ese estado. Cayó de ese estado original, de ese estado glorioso, y cayó a un estado de pecado, donde su naturaleza completamente fue corrompida por el pecado. Su naturaleza entera totalmente se corrompió, al grado de que las Escrituras lo denominan este estado como estado de muerte. Ahora, aquí debemos tener cuidado cuando hablamos de la depravación total o de la corrupción total. La palabra corrupción total ayuda a comprender mejor lo que se quiere establecer. Cuando se habla de la depravación total, algunas personas malinterpretan la palabra depravación y dicen que esta doctrina quiere decir que el hombre es severamente perverso, que es la cúspide del mal, es lo peor que puede haber. Como que esta doctrina está estableciendo que el hombre ha alcanzado el límite del mal que podría haber alcanzado. Pero eso no es lo que enseña la doctrina de la depravación total. La depravación total enseña que toda la naturaleza del hombre está contaminada por el pecado. Eso es lo que enseña. No quiere decir que todos somos Hitler, ¿verdad? Quiere decir que todos pecamos porque somos pecadores y todos tenemos una naturaleza pecaminosa y toda nuestra naturaleza está contaminada por el pecado. Eso es lo que enseña esta doctrina. Entonces, vemos que la enseñanza de la caída nos dice que la naturaleza entera del hombre se corrompió al grado que las Escrituras lo denominan como estado de muerte. Vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 13. Y cuando lleguen ahí, por favor, alguien dé lectura. Colosenses 2, capítulo 13. Y vosotros, estando muertos en pecados, y la circuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Amén. Ahora, ¿qué es lo que dice en la primera parte? Estando muertos en pecados. Ahí encontramos que la Escritura habla de los efectos del pecado en el hombre, o el estado del hombre antes de haber conocido a Cristo, como un estado de muerte. Un estado de muerte. Ahora Efesios capítulo 2, versículo 1.
Cuando alguien esté ahí, por favor, de lectura. Y los dio a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Vemos que nuevamente Efesios dice lo mismo que vimos en Colosenses. Habla del estado del hombre natural, apartado de Cristo, como un estado de muerte. El hombre está muerto en pecado. Entonces, cuando hablamos del tema de la caída, vemos que los efectos que tuvo la desobediencia de Adán y Eva, el pecado de Adán y Eva, fue que tanto ellos como todos sus descendientes nacen con una naturaleza pecaminosa, y esta naturaleza pecaminosa las Escrituras la denominan como estado de muerte. Entró la muerte a este mundo, entró la muerte a los hombres. ¿Qué quiere decir que entró la muerte? ¿Creen que quiera decir que los hombres solamente mueren físicamente? No. Obviamente las Escrituras hablan de la muerte, de la entrada de la muerte en tres sentidos. El hombre murió espiritualmente en Edén. Vemos que inmediatamente cuando el hombre pecó, buscó cómo esconder su pecado del Dios santo y justo. Vemos cómo ese hombre que antes adoraba y tenía comunión con Dios, ahora tenía temor de Dios, huía de Dios. Vemos que el hombre trató de ocultar su pecado en lugar de confesarlo y arrepentirse. Vemos que el hombre busca alejarse de Dios. Y vemos cómo su descendencia empiezan a desobedecer la ley de Dios, que vamos a ver que la ley se presentó en Moisés, pero esa ley ya estaba escrita en el corazón de Adán y Eva cuando fueron creados. Cuando Adán y Eva pecaron, vamos a hablar de eso en la siguiente clase, pero cuando Adán y Eva pecaron, en realidad ellos violaron los 10 mandamientos. Y vamos a ver eso en la siguiente clase. Y vamos a hablar también otro tema. Vamos a abordar esos temas en la siguiente clase. Pero entonces hubo esa muerte espiritual y posteriormente vemos la muerte física. ¿Qué pasa con Adán y Eva y qué pasa con la descendencia de Adán y Eva? Se empiezan a contar los días, los años de su vida. Hay una muerte física. Y posteriormente vamos a ver que ahí todavía no se termina de abarcar por completo qué es la muerte, sino que hay una muerte eterna. Entonces, en estos sentidos, las Escrituras tratan el tema de la muerte, el estado de muerte, el estado en el cual se encuentran todos los seres humanos por la entrada del pecado. Ahora, debemos observar que las Escrituras no tratan al pecado solamente como un acto propio del albedrío. Recordemos que la idea de Pelagio, ese monje británico, decía que el pecado era una elección, que usted podía decidir voluntariamente si pecar o no pecar. Pero las Escrituras no nos dicen que el pecado es solamente un acto de albedrío. Las Escrituras nos dicen que el pecado forma parte de la naturaleza humana. Eso es lo que nos enseña este tema de la caída. El hombre pecó, y desde que el hombre pecó, toda su descendencia ha nacido con una naturaleza pecaminosa. Eso es lo que nos enseña este tema de la caída. ¿Cuáles fueron los efectos de la caída? Vemos que hay corrupción de la rectitud, de la justicia original, de las facultades y de las partes del alma. Hay una corrupción física, hay una pérdida de la comunión con Dios, hay una corrupción de la naturaleza. Los hombres somos concebidos en pecado, somos siervos del pecado por naturaleza, estamos sujetos a la muerte y a todas las demás desgracias espirituales, temporales y eternas. Eso es lo que nos dice la confesión de fe, resumiendo lo que nos enseñan las Sagradas Escrituras. Hay una corrupción original. Los hombres están indispuestos, incapacitados
y opuestos a todo bien. Los hombres están enteramente inclinados a todo mal por naturaleza. Esos fueron los efectos de la caída. Una naturaleza pecaminosa y una pérdida de la comunión con Dios. Eso es lo que nos enseña las Sagradas Escrituras. Si usted no puede recordar todas estas cosas que hemos mencionado, estos dos puntos generales nos ayudan a comprender los efectos de la caída. Cuando el hombre cayó de ese estado original en el que se encontraba en Génesis, el pecado lo corrompió completamente. Toda su descendencia nace con una naturaleza pecaminosa. Entonces ese es el primero tema general. El hombre nace con naturaleza pecaminosa, el primer efecto de la caída de manera general. El segundo efecto de la caída de manera general es que el hombre perdió su comunión con Dios. Perdió la comunión con Dios. ¿Qué quiere decir que el hombre perdió la comunión con Dios? Quiere decir que Dios es como una especie de amigo, y entonces cuando el hombre cayó, pues ya no somos amigos de Dios. Es más amplio que eso. Es más amplio que eso cuando se dice que el hombre perdió la comunión con Dios. Cuando el hombre perdió la comunión con Dios, quiere decir que fue destituido de la gloria de Dios y fue constituido enemigo de Dios, y por tanto está sujeto al castigo y a la maldición de Dios. Eso es lo que quiere decir que perdió la comunión con Dios. Ahora quiero invitarlos a que vayan al Salmo 51 y vamos a leer los versículos 1 al 5. Cuando estén ahí, por favor, alguien de lectura. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y temido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Amén. Ahora, ¿qué vemos aquí en el Salmo número 51? Pues este salmo es un salmo escrito por David, por el rey David. Y entonces vemos inicialmente que por una parte David está clamando y arrepentido a Dios. Él está profundamente arrepentido delante de Dios y está pidiéndole a Dios que le restaure. Ahora, ¿cuál es el contexto que nos presenta este salmo? David está aquí clamando y rogando a Dios que le restaure porque él ha cometido un grave pecado. Él adulteró, tomó la mujer de uno de sus soldados, Betsabé. Entonces David está consciente aquí ya del pecado, porque si recordamos, un profeta de Dios vino y le declaró el pecado que él estaba tratando de encubrir. Nosotros, si leemos la historia, vemos que David había buscado la manera de cómo encubrir ese pecado, y entonces Dios mandó un profeta que le declaró que Dios había visto lo que había hecho y que no estaba agradado con lo que había hecho y que iba a derramar un castigo sobre David. Pero David entonces aquí está en este salmo profundamente arrepentido, consciente y ya despierto, porque notemos que el pecado es tan engañoso que nos duerme y nos lleva a cometer, incluso a los mejores cristianos, por así decirlo. No hay mejores cristianos, pero si hablamos de un mejor cristiano así simplemente por hablar, pues podríamos ver a David.
en ese tiempo, pues sí, un creyente, ¿no? Un hombre fiel. Aquí David se nos dice por la Sagrada Escritura que era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Pero entonces este hombre conforme al corazón de Dios fue horriblemente tentado y engañado por el pecado, cometió adulterio, el pecado lo durmió, lo atontó, y entonces Dios tuvo que mandar un profeta para que le declarara su pecado. Y entonces aquí ya tenemos en el Salmo 51 a David despierto, consciente de lo que acaba de cometer y profundamente arrepentido. Y entonces él está ahí en su cuarto de rodillas llorando, él no quiere comer, y está ahí delante del Señor con el corazón abierto. Y entonces le pide a Dios: restáurame de este grave pecado que he cometido. Pero, ¿qué pasa en la segunda sección? En la segunda sección, en el versículo 5, ¿qué está diciendo David? Y aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Ahora, ¿qué quiere decir esas palabras de David? Básicamente lo que está diciendo aquí David es que nació pecador, nació siendo pecador. David está primero clamando restauración por el pecado que ha cometido, pero en esta segunda parte está reconociendo que el pecado es algo que forma parte de su propia naturaleza porque nació siendo pecador. Eso es lo que está diciendo aquí David. No es algo que aprendió, no es algo que alguien le enseñó, no es algo que él simplemente decidió y no decidió hacer. Es que él nació siendo pecador, al igual que todos nosotros nacimos con una naturaleza pecaminosa. Entonces aquí debemos comprender lo siguiente: el pecado no es solamente un acto externo, tampoco es solamente una decisión. El pecado es la condición natural de cada ser humano. Y entonces, ¿qué vamos a decir? Dios tiene la culpa de nuestros pecados. Eso es una idea errónea. Vamos a explicar ahorita un poquito más de eso, porque nosotros podemos decir, bueno, si yo nací siendo pecador, entonces yo no tengo la culpa de mis pecados. Entonces el responsable es Dios, porque Él me formó, Él me creó y yo nací siendo pecador. Pero eso es una idea completamente errónea. Sí, tú naciste pecador, porque Adán y Eva pecaron, pero en Adán y Eva nosotros pecamos. Ellos eran nuestros representantes. En Adán y Eva estaban todos los seres humanos, y todos los seres humanos pecamos en Adán y Eva. Y entonces, cuando nacemos nosotros, sí nacemos pecadores, nacemos con pecado, pero aunque el pecado no es solamente una decisión, sí es también una decisión. El pecado no es solamente una decisión, el pecado es una condición, pero nosotros somos responsables de nuestros propios pecados. No sé si me estoy dando a entender. Nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa, pecamos porque somos pecadores, pero también decidimos pecar. Naturalmente el hombre ama el pecado, el hombre busca el pecado, el hombre se esconde a cometer pecado, el hombre decide pecar, pero no es solamente una decisión ni solamente un acto. Es todos ellos y más que eso. Vamos a explicar esto un poquito más con dos pensamientos de Agustín de Hipona. El primer pensamiento es el siguiente: el ser humano no es pecador porque peca. Pongamos atención a eso. El ser humano no es pecador porque peca. El ser humano peca porque es pecador.
Parece un trabalenguas, ¿verdad? Pero no lo es. El ser humano no es pecador porque peca. Cuando usted peca, eso no es lo que lo hace a usted ser pecador. La pregunta es ¿por qué usted peca? ¿Por qué usted comete pecado? Usted comete pecado porque el ser humano es pecador. Nace con esa naturaleza pecaminosa. Eso es lo que nos enseñan las Sagradas Escrituras. Y que Agustín de Hipona lo explica de esta manera. De una manera un poco filosófica, pero sencilla y clara de entender. El hombre peca porque es pecador. El segundo pensamiento que nos presenta Agustín de Hipona es el siguiente. Antes de la caída del hombre, ¿podía o no podía pecar? Sí, es verdad. Porque antes de la caída del hombre no había pecado. Y el hombre había sido creado con una justicia original, con una santidad y un amor original. Pero también había sido creado en un estado en el cual podía ser tentado por el pecado. No había pecado, no conocía el pecado, pero había sido creado en un estado que podía ser tentado. Entonces, el hombre en Edén podía o no podía pecar. Pero después de la caída, el hombre solo puede pecar. En Edén podía o no podía pecar. Pero en la actualidad, el hombre lo único que puede hacer es pecar. En la actualidad el hombre no puede no pecar, sino solamente puede pecar. A esto le denominó o se expresa originalmente non posse non peccare. El hombre solamente puede pecar, no puede no pecar. Pero por la fe en Cristo al creyente le es dada la gracia para posse no peccare. Cuando nosotros recibimos a Cristo, ahora sí nosotros podemos no pecar. Y podemos ahora verdaderamente luchar en contra del pecado. Vuelvo a repetir. En Génesis el hombre podía o no podía pecar. Después de que el hombre cayó, ahora el hombre solamente puede pecar. Pero por la fe en Cristo, el creyente les da la gracia para no pecar. Posse no pecare, puede no pecar. Pero en Cristo, además de esto, cuando los creyentes mueren y son llevados a la gloria eterna, por la obra y por la gracia de Dios, por la obra de Cristo, ahora el hombre no posee pecar. El hombre ya no puede pecar. En la gloria eterna, el hombre, el creyente, el que recibe por la fe a Cristo, no puede pecar. ¿Ven la manera como Agustín presenta estas realidades de las Escrituras que se nos enseñan en el Evangelio de una manera analítica, pero sencilla de entender? En Génesis podía o no podía pecar. Después de la caída solamente puede pecar. Por la fe en Cristo ahora podemos no pecar. Y lo que nos promete Dios, la gloria eterna, es que cuando estemos con Él no podremos pecar. Estaremos en un estado de justicia, de gloria y de santidad, de amor, enteramente dirigido a nuestro Señor. Un amor, una justicia, una santidad que le honre y que nos ha sido entregada y será entregada y culminada por Cristo nuestro Señor. Amén. Entonces vamos a terminar hasta aquí esta enseñanza. Los puntos claves que debemos de tener es que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios originalmente. La caída es que ese estado original terminó siendo deplorable, totalmente corrompido por causa del pecado, pero en Cristo
nosotros somos salvos, limpios de nuestros pecados. Cristo comienza a obrar en nuestras vidas, nos comienza el Espíritu a formar a la imagen de nuestro Señor. Un estado mucho más elevado del cual se encontraban Adán y Eva en Edén. Y la culminación es la gloria eterna. Todo esto hecho por Cristo nuestro Señor. Ahí vamos a hablar más adelante en la segunda enseñanza del primer Adán y del segundo Adán. El primer Adán es el de Génesis, el segundo Adán es nuestro Señor Jesucristo. Y en nuestro Señor Jesucristo se cumplen los propósitos y las promesas de Dios. ¿Por qué Dios formó al hombre? Puso un rey sobre su creación para que la desarrollara y la sojuzgara y ejerciera autoridad para la gloria de Dios y para desarrollar un pueblo que honrara y glorificara a Dios. El hombre cayó, de alguna manera entregó ese reino a Satanás, porque literalmente Satanás es el que se enseñoreó de la creación. Y Cristo viene y pisa la cabeza de la serpiente. ¿Y qué viene a hacer? A establecer el reino de Dios y a formar el pueblo del reino de Dios y llevarnos al reino de Dios, donde Él será el rey que juzgará y desarrollará y honrará a Dios y nos llevará a todos nosotros a honrarle y glorificarle de igual manera. Amén. Entonces vamos a hacer una oración para terminar. Yo tengo una duda. Sí, dígame, hermano. No duda, sino de los tres ejemplos que dimos del pecado, el engaño y de la desobediencia, que dijiste que podría ser, pero que no, porque había lo que era la corrupción del hombre. Uh-huh. Y entonces aquí también el párrafo 4 dice: de esta corrupción original por la cual estamos completamente indispuestos, incapacitados. Pero dice incorrupción original, pero bueno, a lo mejor lo estoy malentendiendo, ¿verdad? Pero yo digo, o sea, si no hubiera habido el pecado, o sea, no hubiera habido corrupción. Entonces, ¿cómo podemos poner adelante la corrupción y luego el pecado? Creo que se están confundiendo un poquito las cosas. A la depravación total la llamamos, para que se comprendiera mejor, corrupción. Porque la depravación se puede llevar a malinterpretar. La corrupción quiere decir que el hombre completamente se contaminó, toda su naturaleza se contaminó por causa del pecado. Ahora, todos estos puntos son verdaderos, pero no son, de alguna manera se presentaron e incluso son efectos de lo que aconteció en la caída. Se le denomina la caída del hombre porque se deben de contemplar el estado, digámoslo, de gloria original, llamémoslo así. Es decir, el hombre en el estado original que fue creado, de alguna manera se manifestaba un grado de gloria que se denomina semejanza e imagen de Dios. Ahora, de ese estado de gloria original, ¿qué pasó? Se le llama caída. Sí, ocurrió pecado, pero si decimos que el hombre pecó, no alcanza a explicar esta palabra pecado todos los puntos que desarrollamos de lo que de las consecuencias que se manifestaron en el estado original que el hombre fue formado. Se los voy a mencionar nuevamente.
Pongámosle aquí, por ejemplo, pecado. Y ustedes me dicen si la palabra pecado o desobediencia alcanza a abordar todos estos puntos. Si decimos pecado, ¿qué pensamos inicialmente? Adán y Eva comieron la manzana, desobedecieron a Dios. Eso es lo que lo relacionamos, ¿verdad? Pero ¿qué pasó en Edén con este estado de gloria original? Hubo una corrupción de la rectitud original. Eso no se alcanza a entender aquí por la palabra desobediencia y pecado. Una corrupción de la rectitud original, una corrupción de la justicia original, una corrupción de las facultades y de las partes del alma, una corrupción física, una pérdida de la comunión con Dios, una corrupción de la naturaleza, concebidos en pecado, siervos de pecado, sujetos a la muerte y a todas las demás desgracias espirituales, temporales y eternas. Corrupción original, indispuestos, incapacitados y opuestos a todo bien y enteramente inclinados al mal. Todas estas cosas no se alcanzan a observar en la palabra pecado o desobediencia. De hecho, cuando tratemos el tema del pecado, vamos a ver que el pecado está relacionado con la caída, pero es una doctrina aparte que vamos a ver más adelante. Y vamos a buscar entender qué es el pecado de una manera más amplia y un poco más profunda. Entonces, aquí quizás los llevé a confundir un poquito, porque depravación total, que es como se denomina originalmente, también se le utiliza la palabra corrupción total, porque la palabra depravación en ocasiones las personas la entienden como que uno está diciendo que el hombre es tan malo como puede ser, pero en realidad lo que está diciendo es que cuando el hombre cayó de ese estado de gloria original, enteramente se corrompió su naturaleza. Eso es lo que dice. Ahora, ese es el punto clave que debemos entender de esta doctrina de la caída del hombre, porque la caída del hombre no solamente, caída del hombre no es, su sinónimo no es pecado, porque si decimos que el sinónimo de caída del hombre es pecado, entonces podemos caer en la idea pelagiana o en la idea católica romana, que el pecado es un acto externo. Entonces, si el pecado es un acto externo, vamos a dejar de ver que en la caída del hombre perdió la comunión con Dios y en la caída del hombre se corrompió completamente su naturaleza. No es solamente engaño, sí, es verdad que el hombre fue engañado por el diablo, pero la palabra engaño tampoco nos expresa todo lo que les he mencionado. Desobediencia sí es verdad, el hombre desobedeció. Todas estas, les digo, son verdaderas, pero no son sinónimo de caída, porque la palabra caída lo tiene por intención enseñarnos el estado elevado en el cual se encontraba originalmente el hombre y lo que aconteció cuando el hombre cayó de ese estado. Lo que aconteció, sí, cuando pecó, cuando fue engañado, cuando desobedeció. ¿Qué fue lo que pasó? Eso es lo que nos expresa el tema de la caída. Ahí faltan varias cosas que abordar, por eso lo vamos a tomar en 2 clases, porque hay muchas ideas y errores que se desarrollan de esta doctrina, porque ahí, por ejemplo, también plantean la pregunta del problema del mal. El problema del mal es si Dios solamente permitió el mal o Dios ordenó el mal. Esa es otra pregunta importante y que ahí vamos a ver. Vamos a ver el pacto de obras, vamos a ver la ley de Dios, vamos a ver otras cosas que se nos presentan ahí en ese capítulo. Pero ahorita nada más abordamos, digámoslo así, de manera general y de manera amplia,
que a esta doctrina se le denominó la caída del hombre, porque de ese estado en el cual fue creado originalmente, ocurrieron efectos catastróficos, donde toda su naturaleza fue afectada, contaminada, muerta por el pecado. Y por eso se usaron estas palabras, o sea, por eso los teólogos de la Reforma usaron la palabra depravación, o por eso usaron la palabra corrupción, o incluso la palabra caída, porque son palabras más fuertes que nos dicen que el hombre no solamente fue herido por el pecado, o nos dicen que no solamente el hombre cometió un acto de desobediencia, sino que aconteció algo más amplio y más grave en Génesis. No sé si sí, pero cualquier duda que tengan, claro que sí pueden realizarla. Y también hablan ellos ahí en la confesión de fe que el hombre, si no hubiera pecado, hubiera de alguna manera alcanzado la gloria. Es una hipótesis. No existen los hubieras. Si para nosotros no existen los hubieras, para Dios tampoco, porque todo fue perfectamente diseñado, decretado, ordenado por Dios, y es una posibilidad que nosotros nos podemos plantear, pero inevitablemente el hombre iba a pecar, el hombre iba a ser tentado, y todo eso forma parte del glorioso plan de Dios, del glorioso decreto de Dios. Pero lo vamos a desarrollar más adelante en la siguiente clase y vamos a verlo con las escrituras. Les recomiendo que todos los puntos vayan leyendo los versículos que presentan, porque cuando uno lee los versículos que presentan va dándose cuenta de esas cosas. Léalos y en ocasiones incluso lean el contexto. No solamente se concentran en leer el versículo como lo que dice el versículo como tal, sino el contexto, porque muchas veces el contexto es lo que nos presenta cómo ese pasaje se relaciona con el punto que nos están señalando. Entonces vamos a terminar hasta aquí. En la siguiente clase, como les digo, vamos a volver al tema de este capítulo 6 y vamos a desarrollar los puntos que quedaron pendientes. También si tienen preguntas, dudas, entre semana, ya sea del estudio o de alguna otra cosa, escríbanlas y vamos a resolverlas aquí en los estudios.